Hola amigos de Bidigital, hoy con José Luis Cordeiro. Empezamos. Bidigital en profundidad con José Antonio Álvarez. Pues efectivamente, buenos días, buenas tardes amigos de Bidigital, a los que seguís estas charlas en profundidad en las que entrevistamos pues, a personas relevantes del mundo digital, del mundo exponencial, y hoy tenemos la enorme suerte de contar con José Luis Cordeiro, un divulgador muy experimentado. Hace años que nos conocemos, hemos tenido oportunidad de hablar pues, decenas de veces y además está ahora participando, nos lo va a contar él, en una iniciativa muy novedosa, porque no es fácil que un científico dé el salto a la política y nos lo va a contar y todo lo que hace. José Luis, ¿a qué te dedicas? Lo primero, ¿quién eres? ¿Cómo llegas a este mundo exponencial? Bueno, yo me defino como un ciudadano de un pequeño planeta llamado Tierra, del siglo XXII, pero que nací en el siglo XXI. Perdón, el siglo XX y vivimos en el siglo XXI actualmente, pero el mundo está cambiando exponencialmente. Yo soy ingeniero del Massachusetts Institute of Technology y también estudié administración en Francia, en INSEAD, el Instituto Europeo de Administración, y manejo estas dos áreas, la parte tecnológica y la parte económica, financiera. Y la idea es seguir empujando esto porque lo que cambia a la humanidad es la tecnología. Nosotros hoy vivimos más y mejor gracias a la tecnología. De hecho, lo que nos hace distinto de los animales es la tecnología. Nosotros somos más humanos gracias a la tecnología y vamos a ser mucho más humanos en el futuro con más tecnología. Y esto hay que llevarlo al mundo político. Y por eso estoy pasando ahora del área tecnológica económica al mundo político y hemos creado un movimiento llamado MIEL, Movimiento Independiente Euro-Latino, y la L es latino, longevidad, libertad, todas las cosas que vienen, para que la gente sepa lo que va a ocurrir en los próximos años, que lo plasmo en mi último libro, en mi bestseller La muerte de la muerte, prologada por el gran científico británico Aubrey de Grey, a quien tú ya entrevistaste también en un programa. Aubrey de Grey, él es considerado el número uno en estos temas de rejuvenecimiento biológico y el epílogo me lo escribe el abogado Antonio Garrigues Walker. Entonces voy desde los temas científicos a los temas legales, jurídicos, planteando lo que viene tecnológicamente en el mundo, donde vamos a poder rejuvenecer y vamos a poder vivir indefinidamente. Vamos a ver la muerte de la muerte. Es un tiempo mágico entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Y la gente no está consciente de la trascendencia de lo que viene y de cómo viene y del paso exponencial. Esto no es lineal. Los próximos 20 años no van a ser como los últimos 20 años. Más bien van a ser como los últimos 2000 años. Son unos cambios radicales y por eso hemos creado este movimiento con el objetivo de llegar al Parlamento Europeo. Y por eso aquí tengo mi pin de España y del Parlamento Europeo para que se discutan estos temas en Bruselas, porque gran parte de la legislación de todos los países de la Unión Europea se determina en Bruselas, quizás el 70% de los temas legales. Y por eso hay que llegar a Bruselas, aunque esto es un movimiento mundial, también te quiero decir, mis colegas en Estados Unidos, donde yo viví mucho tiempo, tanto en Massachusetts como en Silicon Valley, trabajando en estas áreas, o en Japón, y aquí en Europa, países como Alemania, y queremos meter todo esto en Europa y en España, el mundo de la exponencialidad, como haces tú con Bidigital. Pues como veis, una persona muy conocedora de estos temas. La verdad que es apasionante. No sé cuándo te metiste o cuando te encontraste esto por primera vez, uno se da cuenta de que el mundo va efectivamente por ahí y de eso va la investigación que estamos haciendo y en lo que estamos tratando. Entonces te voy a hacer una serie de preguntas. José Luis, tú tienes muchísima experiencia en esto. Como bien has dicho, has recorrido medio mundo en los sitios donde estos temas son importantes y claro, aquí se habla mucho, en España en concreto, de la transformación digital y yo creo que eso ha quedado atrás, que las empresas ya digitales tienen que ser digitales y tienen que ir hacia lo exponencial, hacia la disrupción. Pero bueno, primera pregunta. ¿Cómo ves las organizaciones internacionales, nacionales, las estructuras en cuanto a la transformación? ¿Lo ven como una amenaza, como una oportunidad? ¿Qué te has encontrado?
muchos lo ven como una amenaza, porque lo que significó el éxito en el pasado es muy distinto de lo que viene. Entonces están amenazados, pero yo creo que hay que verlo como una oportunidad. Y el que no lo vea como oportunidad va a desaparecer. De hecho, muchísimas de las grandes corporaciones actuales van a desaparecer, como ha ocurrido en los últimos 20 años. Sin irnos más lejos, a inicios del siglo XXI, las principales compañías eran las compañías energéticas y hoy en día son las compañías tecnológicas y en el futuro, en 20 años, van a ser otro tipo de tecnologías, entre las cuales estará la biotecnología, porque vamos a tener tratamientos para rejuvenecimiento y medicina regenerativa que nos va a permitir vivir indefinidamente jóvenes. Esta va a ser la industria más grande del mundo en 20 años. Y te lo digo seriamente porque si alguien quiere invertir, tenga en cuenta el sector de biotecnología. Claro, todo el mundo quiere eso. Al final es un tema de que a nadie le gusta morirse, ni envejecer, ni... vamos a las organizaciones que lo han hecho bien. Tú conoces muchas, has estado muy cerca, formas parte o has formado parte de la Singularity University, has visto empresas nacer y empresas que realmente han cambiado el mundo, has estado muy cerca de ellas. Eso que han hecho, ¿se puede metodizar? ¿Hay un método de éxito que nos acerque a la disrupción? Es decir, ¿existe la posibilidad de repetir el proceso de la disrupción, de llegar a un momento y saltar, que tiene mucho error, mucha prueba, hasta que una cosa funciona, ¿no? ¿Tú crees que eso se puede metodizar? Y si se puede hacer un nivel, un indicador que compare lo cerca que estamos de esa disrupción desde el punto de vista de la organización? Claro que sí. Hace 20 años atrás no había mucho de emprendimiento, de startups, etc. Incluso cuando yo estudié en INSEAD, lo que había era un curso de emprendimiento. Todo lo demás era muy metodológico y tenía que ver con marketing, con finanzas, con cosas más tradicionales, pero ahora es todo emprendimiento. Cuando comenzamos Singularity University, yo estuve allá los 5 primeros años porque soy muy amigo de los fundadores, los cuales los dos son de MIT, tanto Peter Diamandis como mi gran amigo Ray Kurzweil son de MIT. Ellos llevaron estas ideas de Massachusetts a Silicon Valley y se creó Singularity University. En esos primeros años de formación donde yo participé, se generaron todas estas ideas y cómo aplicarlo a las startups. Y Salim Ismail, que fue director ejecutivo en ese periodo, escribió un libro muy exitoso llamado Exponential Organizations, Organizaciones Exponenciales, que luego fue traducido al español por uno de mis alumnos, Francisco Palao, que es un brillante joven granadino. Él tiene un PhD en Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada y pues trajo estas ideas un poco para el mundo hispano, no solo España, sino de México a Argentina. Creó una compañía con Salim Ismail, donde yo también participo como asesor, consultor cuando hace falta, que se llama Exponential Organizations, ExoWorks, y acaban de publicar un nuevo libro ahorita que es cómo aplicar estas ideas teóricas del modelo de Exponential Organizations, que está todo explicado en este libro, toda la teoría y los atributos de las compañías exponenciales y cómo son las compañías nuevas exponenciales versus las viejas y los casos más famosos de compañías viejas que casi desaparecen como Kodak, que Kodak básicamente quebrada, a pesar de que inventaron la fotografía digital. Esta es la gran ironía. Sí. Inventaron en un cajón, ¿verdad? La cámara digital y dijeron, no, esto es muy complicado, esto será un juego. Y bueno, otras compañías sí lo desarrollaron y por eso perduraron en el tiempo. Pero bueno, regresando a mi querido alumno y amigo Francisco Palao de Granada, él desarrolló un nuevo libro, también con Salim Ismail y otras personas, donde colaboramos mucho, yo estoy también ahí en los agradecimientos del libro, que se llama Exponential Transformations, que ahorita también está saliendo en español. Transformaciones exponenciales y ya lo masifican y ponen el resultado de 5 años de trabajo de consultoría para volver compañías lineales en compañías exponenciales, con toda la parte operativa, cómo se realiza esto en el día a día, cómo una compañía tradicional se puede volver una compañía futurista exponencial. Entonces, a los que realmente le interesen estos temas a nivel gerencial, a nivel administrativo, tienen que leer esos dos libros. El teórico,
organizaciones exponenciales, y el práctico, transformaciones exponenciales, que incluso el objetivo es ir más allá de las compañías, también a los gobiernos, porque hemos hecho experimentos en diferentes ciudades y en países, por ejemplo, en Miami, en Medellín, en Colombia, Bogotá, cómo se puede tratar de transformar una ciudad, un país. Incluso instituciones bastante conservadoras como el Vaticano, Salim Ismail y también Peter Diamandis han estado en actividades en el Vaticano para ver cómo incluso la religión puede cambiar. Increíble. Vamos a los factores que llevan a esta disrupción. Grado de integración. Te leo lo que yo llamo grado de integración. Es el grado de innovación entendido como la facilidad para adoptar las innovaciones. Es decir, lo cerca o lo favorable que está el que tiene que adoptar las innovaciones a la innovación en sí, a lo receptivo que es y lo conocedor que es de la tecnología. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves a las organizaciones en nuestro país, en España? ¿Cómo ves en el mundo, que ves grandes diferencias? ¿Cómo ves este factor que yo llamo grado de integración? Bueno, yo sigo mucho los estudios del Foro Económico Mundial y otras instituciones que hacen análisis comparativo sobre las instituciones, la competitividad, el marco legal, el marco organizacional, la transformación digital, la famosa idea de la cuarta revolución industrial a nivel mundial. Y para serte franco, yo creo que España está del promedio hacia arriba. Y no solo porque lo digan los rankings, sino porque a veces también me da dolor que veo muchos españoles que son muy europesimistas o muy hispanopesimistas y no se dan cuenta que España es un gran país, España ha tenido una gran trayectoria, España tiene grandes empresas y de las mejores empresas y más sofisticadas. En el sector bancario, los bancos españoles son de primer nivel mundial, en la transformación digital también, empresas de hotelería, empresas aéreas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que subestimamos mucho a veces a los españoles y a veces a las empresas españolas. Claro, España no es quizás el líder, pero está relativamente bien y la idea es que esté mejor. Bueno, el hecho de que sea un español, Francisco Palau, uno de los autores de este libro que es fundamental sobre los temas organizativos, administrativos, gerenciales del futuro, pone de relieve el nivel de España, los españoles y las empresas españolas. Pues te agradezco, José Luis, que nos lo digas, porque es verdad que no nos lo creemos. No nos lo creemos. Yo, que doy clase en la universidad, como sabes también, le cuento a los españoles somos muy pesimistas. Tenemos una idea de nosotros peor de la que tienen fuera de nosotros mismos. Mira, y yo que soy español de dentro y de fuera, digo de dentro porque mi padre madrileño y mi madre segoviana, aunque es cierto que yo nací en Venezuela y luego me crié en los Estados Unidos, pero ahora estoy de vuelta en España y puedo hablar con conocimiento interno y externo. Y España ha tenido una transformación impresionante. De hecho, cuando mis padres emigraron durante la dictadura franquista, España era un país pobre y atrasado. Y Venezuela, donde yo nací, era un país próspero que estaba creciendo. Recibió, no sé, 1 millón de españoles durante todas esas décadas, un poco menos quizás, pero mucha gente, que ahora están regresando todos porque España hoy en día es uno de los países donde se vive mejor en el mundo. Te lo digo seriamente porque he vivido también en California y en otras partes. He vivido en Holanda, en Alemania, en Japón. Y se vive muy bien en España y se están haciendo cosas importantes en España, incluso, te repito, a nivel corporativo. Otro ejemplo para que tú veas que me ha marcado a mí personalmente. No solo estudié en MIT, una institución de ingeniería del más alto nivel, donde había muchos españoles, y luego estudié mi máster de administración en INSEAD. Cuando yo estudié en INSEAD, no había ninguna escuela de negocios española entre el top 10, entre las 10 mejores. Ahora hay 3. Tú imagínate, es algo impresionante. Te lo digo porque yo me fui a INSEAD porque era la mejor del mundo. También sigue siendo la mejor del mundo hoy en día, pero entre las 10 están 3 españolas hoy, que no estaban hace 30 años. O sea, que tenemos que creer más en nosotros mismos. Sin duda, sin duda. Y se lo digo yo también a mis alumnos, porque a mí me gusta dar clase. Mira, si tú crees que puedes o si crees que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Cierto. En las organizaciones en las que has estado,
¿tenían un plan de transformación digital? ¿Un plan, un camino? ¿Lo tenían hecho? ¿Tenían un plan? O sea, ¿has sido consciente de ello? Porque se habla mucho, de hecho ahora es el tema prioritario en España, pero te has encontrado, o sea, sí, plan digital, o sea, todo, ¿te lo has encontrado en las empresas en las que has estado? Sí, he visto, y sobre todo ahorita en las nuevas empresas, las startups, ya nacen bajo ese concepto. De hecho, la distinción entre nativos digitales y inmigrantes digitales, las nuevas compañías, las nuevas startups ya nacen un poco bajo esa mentalidad. Es más difícil con las compañías viejas, las compañías mayores, las compañías adultas, las compañías dinosaurios. Esa transformación es más compleja. Por eso, a veces es interesante iniciar esta transformación como un experimento, incluso fuera de la estructura completa tradicional de la empresa, y si es exitoso, irlo lentamente involucrando. Entonces, también se está haciendo, diferentes compañías en diferentes países se hace también de diferentes maneras. Otro ejemplo, déjame que te diga, Japón. Japón es un país muy tradicional, muy conservador, de hecho, donde históricamente uno, después de estudiar, comenzaba a trabajar y se moría trabajando en la misma empresa. No había ningún cambio. Pero aún eso está cambiando en Japón y había un gran miedo al emprendimiento, porque si tú fracasabas en Japón, estabas rayado de por vida. Eso también está cambiando en Japón y creo que lo mismo está ocurriendo en otras partes del mundo. Entonces es algo que lo pueden liderar unas empresas que se concientizan de estos cambios, metodologías, sistematización, y por eso repito, hay que leer organizaciones exponenciales y transformación exponencial. Estoy de acuerdo en todo, y en lo último, ese libro Organizaciones Exponenciales a mí me ha cambiado la vida, la verdad, que es un libro buenísimo, de lo mejor que he leído en los últimos 20 años. Es un libro además que cortito, además de leer, que es fácil de leer, obligatorio para todo el mundo que esté interesado en estos temas. Te has adelantado las preguntas, porque yo preguntaba si es más difícil una empresa consolidada o una nueva, con las ventajas que tiene la empresa consolidada, la gran empresa. Al final tiene medios ilimitados casi para esto, pero aún así ya me has contestado que montar pues casi un piloto fuera, ¿no? Sacarlo de la propia empresa y que sean conscientes quizá la gente de dentro, los stakeholders de la propia compañía, de que eso se está haciendo, ¿no? Yo creo que eso es un factor que tracciona todo esto, ¿no? Claro, de hecho en el libro lo puedes ver porque conozco a profundidad, lo leí cuando se estaba escribiendo. Hay las dos posibilidades y de hecho compañías grandes utilizan los dos tipos de metodologías y ambas pueden funcionar. De hecho, lo ideal es que funcionen las dos. Entonces sí es importante intentar, pero las propias compañías se pueden reinventar, y uno de los casos más famosos mundialmente era Nokia. Nokia es una compañía del siglo XIX que comenzó como una compañía maderera, y de la madera pasó a los muebles, a los plásticos, a los cables, a los teléfonos, a los móviles. Y luego no inventó más rápido que otros, porque Nokia hace tan solo 10 años era el líder mundial en teléfonos móviles, y luego vino pues el iPhone y vino Samsung y ahora los chinos. Pero bueno, yo creo que Nokia todavía tiene la capacidad de reinventarse como símbolo incluso nacional de Finlandia, al igual que ahora es Samsung el símbolo nacional de Corea del Sur. Pero bueno, yo creo que es posible hasta Kodak. Yo creo que Kodak es posible que ocurra... Bueno, Kodak es que ha quedado la marca, yo creo, han separado la marca como compañía, ¿no? Sí, a lo mejor sigue, pero ya es que se cuentan todos los... Pero es muy interesante el caso de Nokia. Nokia es un ejemplo fascinante. Que tienen el mensaje más espectacular que yo escucho de Nokia Connecting People, ¿no? O sea, es que es exactamente eso, cómo resumir en una frase una compañía entera, ¿no? La verdad que es un gran ejemplo, y fueron líderes mundiales hasta hace nada. Esta pregunta, o cuando yo preparaba la entrevista, pensaba en ti. Liderazgo disruptor, lo llamo esto. Tú eres exactamente el ejemplo de esto, José Luis, y te quiero agradecer además que estés conmigo hoy aquí, porque yo llamo liderazgo disruptor a la capacidad no solo de adoptar la disrupción, como es tu caso, sino de generar la atracción suficiente para que los ecosistemas de innovación de negocio los adopten. O sea, cómo eres capaz, y tú es que eres el ejemplo, es que pienso en ti cada vez que pienso en esto, el ejemplo del que crea
la espiral virtuosa alrededor tuyo, porque ya nos conocemos hace tiempo, y todo el mundo habla, o sea, has conseguido traccionar eso. ¿Cómo te has encontrado ese rasgo que tú tienes, desde mi punto de vista, en las empresas? Esa capacidad no solo de generar la innovación, de convencer dentro, sino de traccionar al mercado, traccionar lo que hay fuera, para que, por ejemplo, en este libro del que nos has hablado, pues una persona como Antonio Garrigues Walker, que no es en absoluto tecnólogo, que no viene de ese mundo, sea capaz de involucrarse tanto como para escribirte un prólogo, un epílogo, ¿no? Me parece que te escribe. Sí. Primero, ¿cómo lo haces? Y luego, ¿cómo has encontrado eso? Pues que estas personas que hemos comentado, ¿no? Salim Ismail, Diamandis, lo han conseguido, pero es muy, 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 muy difícil. O Steve Jobs, ¿no? Que es el gran emprendedor, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI. Sí. Bueno, siempre está la pregunta de si uno nace o se hace. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Yo tuve la gran oportunidad, de verdad, que cuando mis padres se fueron de España, que Venezuela era un país rico y que tuve la oportunidad de tener una beca para estudiar en MIT y luego para ir a INSEAD. Y esto pues a uno le ayuda, son las condiciones, uno es uno y su ambiente, las circunstancias, ¿no? Entonces hay un poco de todo y yo creo que a nivel educativo, que tú también das clases y creo que es algo importante de todos, uno nunca deja ni de aprender ni de enseñar. Y pues tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir enseñando y yo estoy consciente que, como han dicho los griegos hace más de 2000 años, lo único constante es el cambio, pero este cambio es cada vez más acelerado, cada vez más rápido y tenemos que estar abiertos a toda esta disrupción. Yo sí soy también disruptor y he sido disruptor pues toda mi vida, para bien y para mal. Y pues ahora en España también en el tema disruptivo y creo que uno también se reinventa. Yo estoy en mi cuarta reinvención personal. Rapidito te comento, cuando yo me gradué de MIT trabajé como ingeniero en temas tecnológicos y energéticos. Luego saqué mi MBA en Francia y trabajé en el mundo de la consultoría, de la finanza, de la economía. Luego me metí a académico, di clases en muchas de las principales universidades del mundo, escribí 13 libros y ahora me estoy reinventando en el mundo político, llevando estas ideas que son tan desconocidas para los políticos y para la gente en general. Porque a ver si tus amigos les pregunto que están viendo, ¿cuánta gente sabe que el cáncer es biológicamente inmortal? Y bueno, tú lo sabes porque me has escuchado y porque lo has leído en el libro, pero no lo sabe casi nadie. Por eso la prueba de que la inmortalidad es posible es que ya existe y el cáncer es biológicamente inmortal. Y esto se descubrió en 1951 y casi nadie lo sabe. Desde 1951, con una paciente que falleció en el hospital Johns Hopkins en Estados Unidos de un cáncer cervical grandísimo. Les trajeron el cáncer pélvico a la mujer en 1951 y ella murió. Pero los científicos vieron que el cáncer vivía, crecía. Y ¿sabes? El cáncer está vivo. El cáncer casi tiene un siglo tiene ese cáncer y está jovencito. Y mientras le des de comer no se muere, ¿no? No se muere. Es la persona que lo lleva. Es biológicamente inmortal. Y por eso es que ahorita los científicos están descubriendo cómo se puede comprender cómo no envejecer entendiendo el cáncer, por ejemplo. Y así es que compañías informáticas como Microsoft ha anunciado que en 10 años van a curar el cáncer. ¿Por qué? Porque ahora se ha secuenciado el genoma y al tú secuenciar el genoma vamos a identificar las mutaciones que detienen el envejecimiento celular. Bueno, esta es la madre de todas las disrupciones. Entonces, cuando hablamos de disrupciones, yo quiero que la gente tenga una disrupción, que no duerman esta noche, sabiendo que en 2 a 3 décadas vamos a vencer el último obstáculo, que era la muerte. Para los que quieran, esto no es obligatorio, como yo digo, el que quiera morir, ¿no? Que se muera. Pero yo creo que la mayoría de las personas va a querer no morir porque además vamos a estar jóvenes. La idea no es ser indefinidamente viejo, eso no le gusta a nadie. La idea es ser indefinidamente joven. Y aquí estamos para eso, para llevar esta disrupción, que la gente tenga esta disrupción, que no duerman esta noche y que sepan que viene un mundo maravilloso, un mundo de oportunidades corporativas, personales,
nacionales, mundiales. Mira, en 10 años vamos a tener la primera colonia en Marte. Esto es fabuloso. Una colonia humana en Marte. Los primeros marcianos vamos a ser humanos. Tú imagínate el cambio de mentalidad. Si cuando los primeros humanos, después de evolucionar en África, salimos de África y vinimos a Europa o Asia y luego a las Américas, esto cambió la mentalidad, el mundo. Cuando se unió el viejo y el nuevo mundo, abrir nuestra mente. Bueno, cuando estemos en Marte, esto va a abrir la mente de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que es el universo, de lo que es todo. Y necesitamos compañías exponenciales, personas exponenciales. Bueno, déjame que no... Es que si no... La parte de la disrupción, lo que cuentas, te lo he escuchado muchas veces y es apasionante. Tenéis que escuchar en directo las charlas de José Luis, son espectaculares, recomendable. Pero ¿dónde llega? Es que es como Colón, eres como Colón, José Luis. Cuando llegó a Portugal, oye, que quiero unos barcos para ir a América. ¿América? ¿Qué es eso? Bueno, para ir a... No, le dijeron que no, se fue a Italia, se fue tal, volvió a Portugal, no. Y al quinto o el sexto, o no sé cuánto, en el siglo que lo hizo, digo, es que estoy convencido de que está ahí. ¿Cuál es el rasgo que tenéis los líderes disruptores como rasgo para, jolín, llegar más allá, tanto que convence al entorno? Es que es pasión, sí. Tú dices que nace o se hace, pero me he encontrado alguna gente así, tú eres... pero hay un convencimiento, una lucidez en lo que hay después que no te deja el cuerpo no contarlo, ¿no? Claro. ¿Entiendes bueno, dónde voy? ¿Dónde está el rasgo diferencial? ¿Qué gen tienes que no tenemos los demás? Sí. No, yo espero que todos los tengamos y todos los podamos compartir. De hecho, y si no lo tenemos, pues copiar y mejorar, de hecho. Porque pienso que vamos a mejorarnos. Y con la inteligencia artificial vamos a ser muchísimo más inteligentes. Pero hay que ser también positivo, yo creo que en la vida. Y tenemos que construir y ser optimistas. Porque el futuro... Y todo lo construimos los optimistas. Si uno es pesimista y esto, pues no va para el baile, ¿no? Tenemos que tener una visión del futuro y mucho de esto son profecías autocumplidas. Es cierto, como la ley de Moore. La ley de Moore no está escrita en ningún lado y no es una ley. Es una especie de profecía autocumplida que esperamos que los ordenadores cada vez sean más y mejores. Entonces hay que ponerse metas, hay que ponerse expectativas. Y es una de las cosas que hace mi gran amigo Ray Kurzweil, y él pone fechas. Él lleva décadas poniendo fechas de qué va a ocurrir en cada año y tal. Y dos fechas que para mí son muy importantes y que las vamos a vivir son el año 2029 y el año 2045. En el año 2029 esperamos pasar el test de Alan Turing, que es esta idea del científico británico Alan Turing, que decía que no vamos a saber si estamos hablando con un humano o con una inteligencia artificial. De hecho, te pregunto, ¿tú sabes si yo soy humano? En 10 años no lo vas a saber. No lo vas a poder saber porque las inteligencias artificiales van a estar a niveles humanos, comparables con humanos. Y la segunda fecha de la que hablamos es el año 2045, donde vamos a ser biológicamente inmortales y adicionalmente vamos a tener una inteligencia artificial igual a todas las inteligencias humanas conectadas. Y esto es algo difícil de concebir, de pensar. Pero bueno, los cambios son exponenciales, avanzamos hacia allá, creo que son cambios positivos y quiero enfatizarlo porque hay gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial. Y yo digo, ¿cómo le puedes tener miedo a ser más inteligente? ¿Tú quieres estar con gente bruta o con gente inteligente? ¿Tú quieres que tus hijos sean brutos o que sean inteligentes? ¿Tú mismo quieres ser más inteligente o más bruto? Y pues yo quiero ser más inteligente. A mí no me preocupa la inteligencia artificial, que la vamos a tener y nos vamos a conectar. Al igual que tenemos nuestros móviles, nuestros ordenadores, vamos a tener conexiones a la nube, a Internet en 10 años y nos van a hacer más inteligentes. Vamos a tener acceso a Wikipedia, a todo el conocimiento humano. Y vamos a ser entonces más inteligentes con inteligencia artificial. Y por eso repito 1, 2, 3 veces, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la estupidez humana. Y eso es un dolor porque los humanos somos naturalmente muy estúpidos.
Enlazando con esto que comentas, madurez en los medios de disrupción. Sí que es verdad que muchas innovaciones, por ejemplo el coche autónomo, pues exige tener sitios de carga. Muchas de las cosas exponenciales que estamos viendo pues exigen transformaciones físicas del medio y en eso pues cuesta, ¿no? Porque se aboga mucho por ciertas innovaciones, pero luego no se apoya. ¿Cómo has encontrado de receptivo a los gobiernos, a los países? ¿Cómo ves al mundo en esto, ¿no? De los medios, porque al tener, pues igual que cuando empezó la luz eléctrica, pues hubo que cablear de electricidad a las ciudades enteras, ¿no? Y esto costaría pues años y esfuerzos y dineros y convencimientos, ¿no? ¿Cómo ves cómo está el mundo en esa madurez de medios de disrupción? ¿Cómo nos encuentras? ¿Cómo tú que has viajado tanto? Seguimos con el pensamiento lineal y no vemos estos cambios exponenciales. En el tema eléctrico, que es una de mis áreas de conocimiento mayor, realmente trabajé mucho tiempo en el sector energético. Y te dije, hace 20 años las compañías más grandes eran las compañías energéticas, especialmente las compañías petroleras. Hoy no lo son. En 20 años, todo el sistema de transporte va a ser eléctrico, autónomo e inteligente. Y va a cambiar la concepción incluso de la propiedad, porque no vas a tener que ser el dueño del vehículo, del coche. Van a ser comunitarios, compartidos, a lo mejor vas a tener uno privado. Es posible, pero además van a ser inteligentes. Esto de conducir incluso a lo mejor va a ser ilegal y penalizado porque los humanos asesinamos sin querer 1 millón de personas al año en accidentes de tránsito. Esto es un crimen que no lo van a cometer las inteligencias artificiales. Entonces va a haber realmente una transformación de tal magnitud que la gente no lo entiende y no lo visualiza en 2 décadas. Con los coches inteligentes, autónomos y eléctricos. Para poner esto en contexto, podemos ver qué ocurrió cuando aparecieron los coches. Y hay una foto maravillosa de la ciudad de Nueva York entre el año 1905-1910 y 10 años después. A inicios del siglo XX eran puros carros de caballos, eran caballos en Nueva York. Para la siguiente década ya no quedaba sino un caballo. Todo eran coches. Nueva York era el centro industrial, tecnológico de Estados Unidos en ese entonces. En una década ocurrió. Entonces la gente piensa que esto es imposible. Y no es imposible porque el crecimiento es exponencial. Y cada 2 años se está duplicando el número de vehículos eléctricos y lo mismo va a ocurrir con los coches inteligentes conectados, pero mucho más rápido, porque se van a conectar todos casi que simultáneamente. Pero bueno, los coches eléctricos sí están creciendo cada 2 años. En este momento, a grosso modo, para que tú veas los números, estamos en 1%. En 2 años va a ser 2%. En 4 años va a ser 4%. Luego en 6 años va a ser 8%. O sea, cada 2 años duplicando. En 20 años vamos a llegar a cerca del 100% en coches eléctricos. Sí. Y al mismo tiempo van a ser interconectados inteligentes. Es algo radical lo que viene del sector transporte. Pero tu pregunta es muy buena porque algo también está ocurriendo, aunque tampoco la gente se da cuenta, el nivel de vida y el nivel de riqueza sigue aumentando. A pesar de, a veces, del paro, problemas coyunturales o alguna crisis por aquí o por allá, pero el nivel de vida sigue subiendo y el costo de las cosas sigue bajando. Es algo interesantísimo, increíble. Ganamos más, aunque a veces digamos que no, y sobre todo el europesimismo, pero ganamos más, y el costo de la vida sigue bajando. Estamos entrando a un mundo de abundancia. Mi amigo Peter Diamandis escribió un libro muy bueno que se llama Abundancia. ¿Por qué el futuro es mejor de lo que tú crees? Se llama Why the Future is Better Than You Think. Abundancia. Se lo recomiendo. Y él explica esto. Sí, yo lo he leído. Cómo cada vez producimos más por menos y las cosas siguen abaratándose. Para que la gente vea las transformaciones tan rápidas. 2 siglos atrás, en los años 1800, el 90% de la población del mundo era agricultor. Vivíamos en el campo, del campo, para el campo y por el campo. Eso era lo que hacíamos los humanos.
Hoy, en España, en los países avanzados, mucho menos del 10% de la población es agricultora. Y estamos en cosas mucho más interesantes e inteligentes, diría yo. Y esto va a continuar. Cada vez dejamos los trabajos manuales para las máquinas, a pesar de que la gente le tiene miedo a las máquinas. Y estaban los luditas en el Reino Unido hace 2 siglos que destruían a las máquinas, que decían que las máquinas le iban a quitar el trabajo. Afortunadamente ganaron las máquinas, por decirlo así, y por eso vivimos mejor. Y esos trabajos tediosos, aburridos, fuertes, que nadie quiere hacer, lo hacen las máquinas. Esa es la siguiente pregunta. De forma neta, en los próximos 10 años, en los próximos años, en la transformación digital y la orientación a la disrupción, que hay mucho todavía ahí para hablar, ¿creará o destruirá empleo de forma neta? ¿Tú qué opinas? Va a crear más trabajos y mucho mejores, más interesantes, más inteligentes y más entretenidos, como ha pasado históricamente. Por eso es que hay que verlo en el contexto de la historia. Antes de que inventásemos la tecnología, los humanos éramos animales. Hace 100.000 años atrás en África, tú no diferenciabas mucho un humano, aunque ya éramos genéticamente iguales, pues de algún otro tipo de primate, simio, algún chimpancé o gorila. Éramos iguales casi. Pero desarrollamos la tecnología, desarrollamos la comunicación, el habla y inventamos industrias. Pero primero todavía, cuando éramos en África, ni siquiera existía la agricultura. La agricultura fue una invención humana de hace 10.000 años. Hasta hace 10.000 años éramos cazadores y recolectores. Eran trabajos peores todavía que agricultor, pienso yo. Se nos rompían las piernas, las uñas, nos comía un tigre, nos caíamos del árbol y nos moríamos, terrible. Luego inventamos la agricultura y se fundaron las ciudades, mejores trabajos, pero 2 siglos atrás comenzó la revolución industrial y ahorita estamos en la nueva o en la 4ª revolución industrial, la revolución del conocimiento, como quieras llamarlo. Y hemos movido los trabajos a cosas más interesantes, mejores y más remuneradas, que es lo interesante. Y esto continúa. Hasta el siglo XVIII, de nuevo, la expectativa de vida era corta. Vivíamos en un mundo tribal, pobre. El ingreso promedio eran 1.000 euros por persona por año, 1.000 euros. Hasta el siglo XVIII. Hoy, en España, en Europa, estamos 50.000 euros, en algunos países 100.000 euros, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez tenemos más ingreso y cada vez las cosas son más baratas. Mira, la electricidad era un producto de los reyes. Cuando apareció, tenías que ser súper rico, famoso, importante para tener electricidad, o para tener teléfonos, o para tener coches. Y ahora ya los coches ni siquiera los vamos a necesitar, van a ser propiedad casi que comunitaria en 10 años, 20 años en el futuro. Entonces, repito, los trabajos del futuro van a ser mejores, van a ser más humanos, y acuérdate, lo que nos hace distinto de los animales es la tecnología. Y más tecnología nos va a hacer más humanos, más ricos y más prósperos. Pues eso en lo que estoy muy de acuerdo, cuesta mucho trasladarlo a la opinión pública. Tenemos miedo, ¿no? La sociedad, ¿no? Organizaciones exponenciales, ¿por qué no en España? ¿Por qué casi no en Europa? ¿Por qué están tan concentradas en 2 o 3 sitios en el mundo? ¿Qué nos está faltando para no sé, que una persona de Granada, como decías de Francisco Palau, sea capaz de... Bueno, sí, ¿no? Pero ¿por qué no en Granada? ¿Por qué no en Murcia? ¿O por qué no...? ¿Qué nos está faltando, José Luis? Bueno, yo creo que cada vez nos está faltando menos. Porque el mundo... Siempre lo ves optimista, como me gusta. No, pero es de verdad. Es cierto. Pero bueno, el mundo se está globalizando y la tecnología está destruyendo las barreras. Históricamente igual. La agricultura se inventó hace 10.000 años en algunas partes del mundo, pero no en todo el mundo. Y tomó siglos y milenios hasta que la agricultura se esparció por el mundo. Para poner un ejemplo, la mecanización luego de la agricultura en el siglo XVIII. Luego, ¿cuánto tiempo tomó para que la electricidad se esparciera? O los coches de gasolina, ahora los coches eléctricos, crecimiento exponencial, Internet, los teléfonos móviles. O sea, cada vez es más rápido. Entonces, están desapareciendo las barreras. Ahora, la única barrera que va a quedar es la barrera mental.
porque no van a haber barreras tecnológicas, no van a haber barreras de conocimiento. Entonces todo va a depender de ti. Y por eso es que la educación es tan importante, porque si tú crees que no puedes, pues no puedes. Pero si tú crees que puedes, tú puedes. Y por eso este brillante joven de Granada, bueno, y muchísimos otros, yo conozco gente maravillosa por toda España y por todo el mundo, haciendo cosas increíbles. Y hoy no hay límites al conocimiento. Mira, es muy probable que en 2 años tengamos internet planetaria, incluso gratis. Internet planetaria gratis. Esto va a eliminar las barreras de conocimiento. Tú vas a estar en el medio de la Antártida con internet. Sí, va a ser como la electricidad, yo creo, va a ser invisible. Invisible, va a estar en todos los lados. Y lo mismo luego con la inteligencia artificial. Ya ni siquiera uno va a poder ser bruto, porque es que vas a tener inteligencia si quieres, disponible. Ya no te voy a tener que preguntar, oye, ¿cuál es la capital de Zimbabue? O ¿cuál es la capital de lo que sea? O ¿cuál es la población de Uzbekistán? O lo que sea. Vas a tenerlo al alcance de tus dedos. Es más, ¿qué va a pasar con la escritura? La escritura fue un gran invento, cuando se inventó también hace aproximadamente 5.000 años, o cuando se inventaron las imprentas hace 5 siglos, las imprentas de caracteres móviles de Gutenberg, etc. Pero es que ahora vamos a tener la posibilidad de transferir información de mente a mente. Entonces, en este mundo, en lo que trabaja Elon Musk para mí es el emprendedor máximo. Neuralink es esta compañía, Neuralink, el enlace de las neuronas, o SpaceX, colonización de Marte, o PayPal, de las primeras que hizo, o Solar City, o Tesla Motors, los coches eléctricos, un hombre visionario. Y vamos a tener comunicación de cerebro a cerebro. Esto va a cambiar todo. Y por eso te digo que a lo mejor la escritura no nos va a hacer falta, o incluso hablar. Porque hablar es un sistema de comunicación de banda estrecha, mientras que la telepatía es un sistema de comunicación de banda ancha y es rápido. Mira, todo lo que yo te quiero decir está en mi mente, pero no lo puedo transmitir de mente a mente todavía. Con Neuralink, en 1 o 2 décadas, sí. Vamos a transferir como en Matrix. Te vas a poner un... Sí, te enchufas y punto, ¿no? Exacto, te enchufas ahí tu chip. Mira, vas a tener, esto es chino 101. Te vas a poner chino 01 y vas a salir hablando mandarín. Estas cosas van a ser posibles. Yo no sé si en 1 década, pero en 2 décadas yo creo que sí. Es más, una cosa que les recomiendo, porque con Ray Kurzweil, el famoso autor de la singularidad y todo esto, usé varios de sus datos, con su permiso, que me escribió en el libro y todo, unas proyecciones al año 2099, que si no quieren leer el libro o no lo quieren comprar, aunque yo lo recomiendo que lo compren porque todos los derechos de autor, todas las regalías están donadas para investigación científica. En España... Escuchadlo, por favor, que esto es muy importante. Sí. En España, con la Fundación Apadrina la Ciencia para que los jóvenes estudien ciencia, y en los Estados Unidos con la Fundación SENS en Silicon Valley, en California, de Aubrey de Grey. Igual, el libro pueden leer partes en internet en lamuertelamuerte.org y ahí está la cronología de la vida. Esto es algo que yo nunca lo había visto, me siento muy orgulloso. Cronología de la vida, desde que surgió la vida, hace cerca de 4.000 millones de años atrás, en el planeta Tierra. No sabemos en el resto del universo cómo aparecieron los organismos unicelulares, multicelulares, cómo aparecimos los humanos, cómo apareció la inteligencia y cómo vamos hacia el siglo XXII. Y terminamos eso en el año 2099, cuando vamos a curar las enfermedades. Hablamos, ponemos... Es más, y pensamos estar vivos. Yo tengo un coautor, David Wood, que inventó el sistema operativo Symbian, que utilizaba Nokia, precisamente. Sí, lo recuerdo. Mi coautor es un gran matemático de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y yo pues escribimos y hacemos todas estas proyecciones, y al igual que Ray Kurzweil, pensamos estar vivos para verlas. Y por eso hacemos estas apuestas, porque vemos los cambios, hacemos proyecciones. Nos podemos equivocar, pensamos que no nos vamos a equivocar porque decimos además que estamos del lado correcto de la historia y pensamos estar vivos para verlo. Y están las proyecciones. Mira, tenemos proyecciones cuando pensamos que se va a curar el cáncer,
¿Cuándo pensamos que se va a curar Alzheimer's? ¿Cuándo pensamos que se va a curar VIH? ¿Cuándo pensamos que se va a curar diabetes? Ahí están proyecciones basadas en extrapolaciones sobre las investigaciones científicas al día de hoy. Y además no son cosas que diga yo o mi coautor. Es también lo que ha dicho Microsoft. Microsoft ha dicho que en 10 años piensan curar el cáncer como si fuese un virus no informático, sino un virus biológico. O Google, que creó Calico, California Life Company, cuyo objetivo es curar el envejecimiento. Eso lo dice Google, no lo dice José Luis Cordeiro. O lo que dice Facebook, que ha donado Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que es una doctora médica que estudió biología en Harvard, donde se conoció con Mark Zuckerberg en Harvard, han decidido donar toda su fortuna para curar todas las enfermedades. Y han dicho algo tan hermoso cuando nació su primera hija, que se llama Max, y dijo que su hija no va a morir, porque ellos piensan que todas las enfermedades van a ser curables, incluso el envejecimiento, porque el envejecimiento hoy consideramos que es una enfermedad, pero una enfermedad curable, y que esperamos curar, como dice mi amigo Ray Kurzweil y Aubrey de Grey y David Gourillo, en el año 2045. Acuérdense de esa fecha, porque vamos a estar vivos y lo vamos a ver y lo vamos a poder comprobar. Que sí. Última pregunta, José Luis. En las disrupciones que se plantean, ¿quién crees que lo tiene que liderar? ¿El sector público o el sector privado? Te lo pregunto en el contexto de Mariana Mazzucato, esto del Estado emprendedor, y las innovaciones de Google, muchas son públicas. Internet es una iniciativa pública. ¿Cómo ves el mundo desde el punto de vista de lo público o lo privado? Sin ninguna duda el sector público es fundamental. Es fundamental porque tiene el presupuesto más grande, el gobierno tiene el presupuesto más grande y si lo hace bien, pues lo puede hacer muy bien y si lo hace mal, lo puede hacer muy mal. El caso de Venezuela, ¿no? Actual es un desastre, un gobierno que ha hundido un país. Pero un gobierno lo puede hacer muy bien y están los casos de lo que hizo en su momento el gobierno de Japón, el gobierno de Corea, el gobierno de China. Israel también. Israel lo llaman Startup Nation, la nación startup, un gobierno visionario increíble, increíble el gobierno de Israel. Yo creo que esto hace falta y por eso es que estoy pasando personalmente del sector privado y del sector académico al sector público. Yo creo que muchas decisiones tienen que tomarse en el sector público por el peso que tiene el sector público y por la dolorosa tragedia es que el sector público no son líderes, son seguidores. El sector político hace lo que pide la gente. No hay liderazgo real en muchas decisiones políticas. Entonces creo que gente que viene del sector tecnológico como yo, gente que conoce de las tecnologías, debemos de ayudar al sector público, al sector político. Y por eso mi objetivo realmente es el mundo. Pero dentro del mundo, viviendo en España ahora, es ir más allá de España hacia Bruselas, hacia el Parlamento Europeo, porque las decisiones que se toman en Bruselas afectan a toda Europa y por ende al mundo, porque el Parlamento Europeo es el parlamento democrático más grande junto con el de India y tiene unas decisiones trascendentales, incluso diría yo en el futuro, más importantes que lo que pueda pasar en Estados Unidos, aunque siguen siendo un líder. Y hay que cambiar Europa. También te digo esto porque yo que viví mucho tiempo también en Japón, yo viví 3 años en Tokio y conozco mucho Japón, Corea y China y conozco ese mundo asiático y el mundo norteamericano. Y a mí me gusta decir, y otros colegas también, que en Estados Unidos se inventa, en China o en Japón se copia y se mejora, y en Europa se regula. Y es terrible. Aquí se regula y se controla todo, casi. Sí. Entonces hay un exceso de regulación y por eso hace falta más emprendimiento en el sector privado, evidentemente, pero en el sector público, político también. Mira, España y Europa están muy retrasados en temas médicos, por ejemplo, porque hay excesiva regulación que no permite que se usen unos tratamientos, incluso experimentales, en personas en condición terminal que quisieran hacerlo. Entonces hay que llevar estas ideas al sector público también. Pero de nuevo, yo creo que es todo. Es el sector privado, el sector público, donde tú estés, también donde estén los amigos, y que uno se reinventa del sector privado
y privado también académico, etcétera. Ahora el sector público, vamos a ver qué cambios logro hacer allá. Me reinventaré de nuevo en la próxima entrevista, cuando esperemos estar más jóvenes y más reinventados y más inteligentes. Con inteligencia artificial hablaremos de otra cosa. Pero yo sí quiero también dejarles con unos mensajes finales, y uno de mis favoritos es que la vida es como el amor, cada vez mejor. Y como tienen que decirle a sus seres queridos, mira, te quiero mucho más que ayer, pero menos que mañana. Menos que mañana. Mañana va a ser mejor todavía que hoy es mejor que ayer. Entonces, vivimos en un tiempo mágico. Este es el mejor momento para estar vivo, porque además es por primera vez en la historia que tenemos la posibilidad de vivir indefinidamente. Esto no era posible antes. Hoy sí es posible. Entonces, nunca es bueno morir. Yo creo, no se lo recomiendo a nadie que se muera. Siempre es bueno vivir. Pero ahora es el mejor tiempo para vivir. Vivimos en un mundo con potencial, con posibilidades ilimitadas a nivel personal, a nivel social, a nivel nacional, a nivel planetario y a nivel interplanetario. Acuérdense, cuando hagamos un programa en Marte, hermoso, los primeros marcianos vamos a ser humanos. Mira qué hermoso, ¿no? Bueno, José Luis, muchísimas gracias, la verdad. Tu entusiasmo que contagia, que tracciona al mundo, que crea esa espiral virtuosa que ayuda tanto a la innovación, a no morirse, a estar más saludable, a estar más vivo, a estar más en el mundo, a estar buscando estas cosas exponenciales. La verdad que te quiero agradecer mucho eso, en primer lugar, ¿no? Esa capacidad que tienes para esta ilusión que generas en los demás. La segunda cosa es, bueno, gracias por estar con nosotros en BeDigital, por dedicar tu tiempo y tu entusiasmo a este tema. Y oye, mucha suerte en todas tus etapas, la 4.0, la 5, la 6, toda la que tengas, porque yo cada vez te veo más joven, mejor, con más entusiasmo, más convencido quizá de lo que estás haciendo, ¿no? Y esto es clave, ¿no? El estar enamorado de lo que uno hace es que, bueno, ya lo habéis visto, lo habréis escuchado los que sigáis los podcasts, tiene un entusiasmo que le sale por los poros, ¿no? Y además que crees en lo que haces y eso, pues bueno. Claro, claro. Y quiero felicitarte, BeDigital, que conozco desde el nacimiento, desde el origen, creo que es una iniciativa espectacular. Hace falta más de esto, hay que transmitir estas ideas, hay que cambiar el chip del europesimismo al eurooptimismo. El mundo es maravilloso y va a ser más maravilloso. Y mire, y te lo digo yo que dolorosamente también tengo el lado venezolano que me duele mucho, pero aún Venezuela va a mejorar y España va a mejorar y el mundo, de verdad, estamos en tiempos mágicos. Y eso es mi mensaje, optimismo, no solo la cantidad de la vida, sino la calidad de la vida. Es un momento espectacular para ser exponencial, así que BeDigital, be exponential. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo tus redes sociales, tu forma tienes tu web? Cuéntanos un poco tu forma de encontrarte, aquel que te quiera apoyar en todos tus proyectos. Pues muchísimas gracias, sí. Vayan a lamuertedelamuerte.org y mejor compren el libro para donarlo todo a investigación científica para que no te mueras. Y pues mi página web, josecordeiro.es, josecordeiro.es, y ahí están conectados todos, el blog, Twitter, Facebook y demás. De nuevo, cada vez un mundo más interconectado, pronto nos comunicaremos telepáticamente, acuérdense, y va a ser un mundo muy bueno, muy, muy positivo. Bueno, pues gracias a José Luis por darnos luz, por ser nuestro gurú en esta... Por disipar la luz, que es una palabra preciosa, por ayudarnos, por crear valor, y ya sabéis cómo nos tenéis que seguir, pues suscribiros a los vídeos, a los podcasts, a aquellos lugares donde nos escuchéis, y nos seguimos viendo en este canal con estas ideas maravillosas exponenciales. Con la luz, te tengo que interrumpir. El librito viene con una vela, y las velas me gustan porque los chinos, que dicen de todo, tienen frases geniales para todos, tienen una frase muy bonita. En vez de maldecir la oscuridad, es mejor encender una vela. Entonces yo no quiero maldecir la oscuridad ni nada. El mundo es maravilloso, vamos a iluminarnos, vamos a encender velas, que lo que viene es espectacular. Oye, no estaba preparado, ¿eh? No. Muchísimas gracias, Luis, por todo. Gracias, oyentes. Hasta la siguiente.